todos y bienvenidos. En este video me gustaría mostrar el siguiente ejemplo en el que resolvemos el siguiente sistema de ecuaciones usando la factorización, donde multiplicamos por alguna permutación la matriz A y después por la factorización LU. ¿De acuerdo? Entonces nuestro sistema es 2x2 más 3x3 igual con 7, 2x1 menos 4x2 más 7x3 igual a 9, x1 menos 2x2 más 5x3 igual a menos 6. ¿De acuerdo? Para resolverlo, bueno, este sistema es simplemente ax igual con b, donde a es igual a 0, 2, 3, es la matriz de coeficientes, 2, 4, 7 y 1 menos 2, 5. Y la parte no homogénea del sistema es simplemente 7, 9 y menos 6. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que LUX es igual a la permutación por AX. Recordemos que la permutación por A es igual a la factorización de LU, y esta factorización es única para un P. P no es único, pero para dado un P, LU sí va a ser único. Tenemos que esto es igual a P por B, donde, bueno, la matriz de permutación es 0, 0, 1, 1, 0, 0 y 0, 1, 0. ¿De acuerdo? Entonces, esto se puede ver en un video pasado, y esto lo vamos a multiplicar por la componente no homogénea, ¿sí? Con lo cual obtenemos simplemente una permutación de los elementos de la componente no homogénea. Es decir, no modificó para nada la componente no homogénea, simplemente el 7 lo pasó al segundo renglón, el menos 6 lo pasa al primer renglón, y el 9 pasa a estar al último renglón. Posteriormente vamos a buscar L por Y, donde, bueno, L es la matriz triangular inferior, y Y es el vector que estamos buscando, y menos 6, 7, 9 es nuestro componente no homogénea permutada, es decir, multiplicada por la matriz de permutación. Y simplemente lo que tenemos que hacer al nosotros determinar la matriz L es multiplicar por Y1, Y2, Y3, que es nuestro vector Y, e igualar a menos 6, 7, 9. ¿De acuerdo? Entonces obtenemos que nuestro vector columna Y es simplemente menos 6, 7 y 21. ¿De acuerdo? Ahora vamos a buscar un vector X, tal que, nada más aquí le voy a quitar el transpuesta, ya que no es transpuesta. ¿Sí? Ahora se busca un vector X tal que la matriz triangular superior es igual a Y. Es decir, buscamos x1, x2 y x3 de tal manera que al multiplicarlos por la matriz triangular superior nos queda menos 6, 7 y 21. Y bueno, resolver este sistema es extremadamente sencillo. Obtenemos que x1 es igual a 57, x2 a 14 y x3 es igual a menos 7. Y con eso encontramos la solución al sistema que se nos presentó en el ejemplo. Ahora veamos el siguiente teorema. Sea A una matriz de n por n, es decir, una matriz cuadrada de n entradas, entonces las siguientes 8 afirmaciones son equivalentes. 1. De acuerdo, con decir equivalentes es o se cumplen todas o no se cumplen todas. Es decir, si falla alguna, fallan todas. A es invertible. La única solución al sistema homogéneo es AX igual con 0, que es la solución trivial. El sistema AXB tiene una solución única. A es equivalente por renglones a la matriz de identidad. En este caso, bueno, la matriz de identidad sub n, ya que sabemos que A es de n por n. A se puede escribir como el producto de matrices elementales, ¿sí? La forma escalonada de A tiene n pivotes y el determinante de A es distinto de 0. Existe una matriz permutación P, una matriz triangular inferior L, que tiene solo unos en la diagonal principal, y una matriz triangular superior invertible U, tales que PA es igual con U. ¿De acuerdo? Bien, entonces, en este caso esta es la matriz diagonal inferior, y noten que tiene unos en su diagonal. Bien, entonces, el siguiente ejemplo dice: determina la factorización LU de la matriz A. ¿De acuerdo? Nosotros sabemos que la factorización LU, bueno, ya vimos cómo calcularla.
aquí tenemos una matriz triangular inferior y aquí tenemos una matriz triangular inferior, donde si ustedes se fijan, los dos últimos renglones de la matriz triangular superior son 0 y solo tiene un 1 en la diagonal. Sin embargo, si nosotros proponemos como matriz triangular inferior 1, 0, 0, menos 1, 1, 0 y 2x1, donde x es cualquier real, la factorización sigue funcionando, sigue dando el mismo resultado. En este caso, la factorización LU de A no es única cuando A inversa no existe, o dicho de otra manera, el determinante de A es simplemente 0. Sin embargo, bueno, todavía no hemos visto cómo calcular un determinante de una matriz 3×3. Pronto lo vamos a ver, faltan ya pocos videos para llegar a ese punto. Vamos viendo el siguiente teorema. Sea A una matriz de M por N, no necesariamente cuadrada. Suponga que A se puede reducir a su factorización escalonada por renglones sin realizar permutaciones. Entonces existe una matriz L, triangular inferior, de M por M, con unos en la diagonal, y una matriz U, que es triangular superior, de M por N, tal que A es igual a L por U. Recordemos que la matriz L sí puede ser de M por N, pero es importante que la matriz U por lo menos tenga M entradas, y bueno, va a ser de N columnas, ya que, bueno, este es de M por N, ¿sí? Entonces vamos viendo esto en un ejemplo, apliquémoslo a una matriz que no es cuadrada. Recordemos que lo podemos hacer de esta manera siguiendo el teorema. Entonces, ejemplo, recuerden la factorización, encuentren la factorización LU de esta matriz. Entonces lo que vamos a hacer es que ya sabemos de los datos de este teorema que la matriz L va a tener unos en la diagonal, entonces simplemente colocamos aquí unos. El primer renglón de la matriz U, que es la triangular superior, es simplemente el primer renglón de la matriz A, ¿de acuerdo? No le hacemos absolutamente nada. Y todo lo que queda por determinar son todos los elementos que están en el triángulo inferior de la matriz, es decir, abajo de la diagonal principal. Y todo lo que necesitamos determinar aquí, bueno, son el U, el V y el W, ¿de acuerdo? Que es todos los elementos que están, que le suceden o que le siguen al primer renglón de la matriz. Bien, entonces, resolviendo este sistema, resolvemos para A, B, C, D, E, y bueno, aquí repetí D, lo cual es un error, debería ser A, B, es un D, es un C, perdón. Aquí tenemos un C, nada más hay que corregir esta letra. A, B, C, D, E, no, aquí sí es D, aquí es F. Bien, entonces vamos corrigiendo este pequeño error. A, B, C, E, D, E, F. Muy bien, si nosotros calculamos para estas constantes, lo que vamos a obtener es lo siguiente. Vamos a obtener que la matriz el triangular inferior simplemente va a tener unos en su diagonal, y debajo de esta diagonal tiene el menos 1, 6, 15 medios, 4, 7 medios y 13 entre 19. Y U, V y W son menos 2, 8 y menos 76 respectivamente. ¿De acuerdo? Y con eso terminamos este ejemplo, ya que determinamos la matriz LU. Bien, vamos viendo el siguiente ejemplo. Encuentre la factorización LU de esta matriz. Tenemos que 3 menos 1, 4, 2, 1, 2, menos 3, 5, 2, 4, 1, 5 conforman las entradas de la matriz A, y bueno, nos interesa determinar la factorización LU. Tenemos ya información de este teorema, sabemos que de la matriz L, la triangular inferior, los elementos de la diagonal son simplemente unos, así que nada más necesitamos determinar los elementos A, B y C. Por otro lado, de la matriz U, de la matriz triangular superior, vamos a copiar el primer renglón de la matriz A y nada más determinamos U, V y W, X y Y, ¿de acuerdo? Resolviendo para estas constantes, obtenemos que nuestra matriz diagonal inferior es simplemente
unos en la diagonal y 1/3, 2/3 y 2 para los elementos que están por debajo de la diagonal. Y vamos a tener también que es 7 tercios menos 13 tercios, 13 tercios y menos 5 para los elementos de los siguientes renglones de la matriz triangular superior. ¿De acuerdo? Bien, con eso terminamos nuestro estudio de factorización de matrices LU y de permutación. Ahora vamos a proceder a aplicarlos, pero por lo pronto me gustaría empezar con una aplicación del álgebra lineal, especialmente de las matrices, al estudio de grafos. ¿De acuerdo? Entonces, para eso me gustaría empezar con la siguiente definición. Una gráfica dirigida es una colección de n puntos denominados vértices, denotados por vértice 1, vértice 2, cada uno lo denota la letra V mayúscula, junto con un número finito de aristas que unen distintos pares de vértices, ¿de acuerdo? Hay veces que de una arista sí vamos a poder pasar a... Una arista nos permite pasar a otro vértice y hay aristas que no nos permiten pasar a otro vértice. Si no existe una arista, ni pensar pasar a otro vértice, ¿de acuerdo? Cualquier gráfica dirigida se puede representar mediante una matriz de n cruz n. Aquí n cruz n, bueno, tiene que ver con el número de aristas y de puntos, ¿sí? En donde el número IJ es el número de aristas que une el vértice I con J. ¿De acuerdo? Entonces, la manera de entender esto es simplemente nos vamos a fijar en el grafo que tenemos aquí en la parte inferior y vemos que del punto 1 sí podemos pasar al punto 2. ¿De acuerdo? Dado que del punto 1 sí podemos pasar al punto 2, entonces en el primer renglón vamos a poner un 1 en la segunda entrada, que corresponde a la segunda columna. Por eso aquí tenemos una línea de ceros y en la segunda entrada tenemos un 1. Ahora si analizamos el vértice 2, del vértice 2 podemos pasar al punto 1 y podemos pasar al punto 5. ¿De acuerdo? Entonces va a haber dos unos en el renglón 2 de la matriz. Va a haber un 1 en la primera columna y un 1 en la quinta columna, ¿de acuerdo? Esto indica que estas aristas nos permiten pasar a esos puntos correspondientes. Ahora el punto 3 solo tiene una arista y esa arista solo nos permite pasar al punto 4. Entonces, en el caso 3, en la columna número 4 hay un 1, ¿de acuerdo? Por cierto, hay aristas que permiten, no son necesariamente aristas, pero se les suele también llamar estados recursivos, en donde esto permite pasar al mismo punto, que es cuando hay un 1 en la diagonal. Aquí no tenemos este tipo de elementos, por eso ustedes van a notar que la diagonal es simplemente 0, ¿de acuerdo? Posteriormente veremos ese tipo de grafos. Entonces, vamos al punto 4. Si ustedes se fijan, hay una arista entre 4 y 5, pero la flecha de la arista nos indica específicamente que esa arista solo permite pasar del punto 5 al 4. Entonces, no va a aparecer un 1, a pesar de que hay arista, no nos permite el paso del 4 al 5. Entonces, simplemente vamos a escribir 0. Pero del punto 4 sí podemos pasar al punto 2 o podemos pasar al punto 3. Es decir, va a haber un 1 en la columna 2 del renglón 4 y en la columna 3 del renglón 4. Por último, vamos analizando el punto 5, que nos permite pasar, esta arista nos permite pasar de 5 a 1. Hay una arista entre 2 y 5, pero la dirección es contraria, así que no la vamos a considerar. Y del punto 5 podemos pasar al punto 4. Entonces va a haber un 1 en la columna 1 y un 1 en la columna 4. ¿Sí? Y con lo que obtenemos 1, 0, 0, 1, 0. ¿De acuerdo? Entonces, esta matriz A corresponde al grafo dirigido que nosotros tenemos en la parte inferior. Es muy interesante y sencillo construirla, ¿verdad? Posteriormente vamos a ver más relaciones entre gráficas y matrices, las cuales son extremadamente interesantes. ¿De acuerdo? Si queda cualquier duda, por favor déjala en los comentarios o ponte en contacto conmigo y nosotros nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.